Mi esposa me engañó con varios hombres en nuestra propia cama, mientras me recuperaba en el hospital. Pero, cuando comencé a vengarme, ella no podía dejar de llorar. Nunca imaginé que el peor día de mi vida no sería el día del accidente, sino el día en que descubrí la verdad sobre la mujer que juré amar para siempre. Mi nombre es Nathan Carter. Tengo 34 años y soy ingeniero civil. Siempre he sido un hombre dedicado, tanto en el trabajo como en el matrimonio. 5 años de relación con Emily, mi esposa de 30 años. Pensé que estábamos felices, que habíamos construido algo sólido. Pero todo se vino abajo, literalmente. En el trabajo, un andamio se derrumbó y quedé atrapado bajo los escombros durante 6 horas. El dolor era insoportable, pero el miedo era aún mayor. Los médicos me dijeron que quizás nunca más podría volver a caminar correctamente. Debería haberme concentrado en mi recuperación, pero pronto descubrí que mi peor pesadilla aún estaba por llegar. Emily me visitó en el hospital 2 veces. 2. En ambas ocasiones se quedó poco tiempo, diciendo que el trabajo era duro, que para ella también las cosas eran difíciles. No quería dudarlo. Incluso cuando noté que ella evitaba el contacto visual, que me hablaba como si estuviera cumpliendo con una obligación, todavía traté de convencerme de que era solo estrés. El amor de mi vida nunca me abandonaría en un momento como este, ¿verdad? Pero sus visitas se hicieron cada vez más cortas. Ella siempre tenía prisa, usaba su celular todo el tiempo y nunca decía te amo antes de irse. En el fondo, una parte de mí ya sabía que algo andaba mal. Pero no quería creerlo. Fue al 5.º día en el hospital cuando mi mundo realmente se derrumbó. Mi teléfono vibró en la mesa de noche. Una notificación de Instagram. Era un mensaje anónimo, sin texto, solo un vídeo adjunto. Mi corazón empezó a latir más rápido. Abrí el mensaje y, en cuestión de segundos, sentí que se me daba un vuelco el estómago. Allí estaba ella. Emily. En nuestra cama. Pero no estaba solo. Había un hombre con ella. Un completo desconocido, tocando a mi esposa de una manera que debería ser mía. Sentí un nudo en la garganta. Me temblaban las manos. Quería creer que era un malentendido, pero entonces, llegó otro vídeo. Esta vez, un segundo hombre. Y otra noche. El escenario fue el mismo, nuestra habitación, nuestras sábanas, nuestras vidas tiradas a la basura. Mi cuerpo quedó paralizado. Mi corazón quería negar lo que mis ojos estaban viendo, pero no había duda. Emily no solo me engañó, lo hizo repetidamente, con al menos 2 hombres diferentes. Y dentro de nuestra propia casa. Pero la pesadilla no terminó ahí. Porque durante los siguientes minutos, mi teléfono explotó con nuevas notificaciones. Más mensajes. Más vídeos. Una prueba más de que la mujer que amé nunca fue quien pensé que era. Hubo 3 vídeos en total. 3 hombres diferentes. 3 traiciones justo frente a mi cara. ¿Y yo? Yo estaba allí, atrapado en una cama de hospital, sin poder hacer nada más que mirar. Cada vídeo fue como una puñalada en mi pecho. Sentí el dolor de una manera que ningún médico podría curar. ¿Cómo puede alguien ser tan cruel? ¿Cómo se las arregló para permanecer a mi lado todas esas noches haciéndose pasar por mi esposa, mientras se reía a espaldas del hombre que siempre le fue fiel? No quería llorar. Pero las lágrimas brotaron antes de que pudiera detenerlas. Mi primer impulso fue llamarla. Pregunta por qué. Exige respuestas. Pero luego me di cuenta. Ella ya me dio todas las respuestas que necesitaba. Estaban ahí, en los vídeos. En las sonrisas, en los besos, en las miradas que no eran para mí. La mujer a la que juré amar en la enfermedad y en la salud no solo me traicionó mientras luchaba por mi vida, lo hizo dentro del hogar que construimos juntos. Era como si fuera un extraño dentro de mi propia historia. Pero si Emily pensó que yo simplemente lo aceptaría, que lloraría en silencio y lo dejaría pasar, estaba muy equivocada. Todavía estaba débil. Yo todavía estaba en el hospital. Pero en ese momento algo cambió dentro de mí. El dolor dio paso a la ira. La traición ardía en mis venas como fuego. Sabía que tenía que actuar, pero tenía que ser inteligente. Emily no podía sospechar que yo ya lo sabía todo. Si quisiera justicia, tendría que jugar este juego mejor que ella. Y créanme, ya tenía una idea de cómo iba a terminar esto. Aún en shock por los vídeos, sentí como si me hubieran arrancado el alma del cuerpo. No era suficiente saber acerca de la traición, necesitaba comprender el alcance de la mentira. Fue entonces cuando llamé a Jason, mi mejor amigo. Había sospechado de Emily durante meses, pero nunca quiso decirme nada sin pruebas.
Ahora la evidencia estaba ahí, mirándome a la cara en la pantalla de mi teléfono celular. Con voz firme pero llena de odio, me dio un nombre, Donna Mitchell, una de las mejores detectives privadas de la ciudad. Jason había oído hablar de ella en otros casos y le aseguró que si había algo más que encontrar, ella lo encontraría. Y necesitaba saberlo todo. No solo por los vídeos que recibí, sino porque algo me dijo que la podredumbre era incluso peor de lo que imaginaba. Contratar a Donna fue la mejor decisión que he tomado. En menos de 3 días tenía un expediente completo sobre mi esposa. Cada página del informe era una nueva puñalada en el pecho. Cada foto, prueba indiscutible de que la mujer con la que compartía mi vida no era más que un fraude. Emily no me había engañado durante un corto tiempo. Habían pasado meses. Y no fue solo con 1 o 2 hombres. Al menos 6. 6 diferentes, incluido su jefe, Adam Reynolds. Intenté tragar la bilis que subía a mi garganta, pero no había manera. Emily me traicionó con tanta naturalidad como lo hacen otras personas. Y, como si eso no fuera suficiente, Donna encontró algo aún más repulsivo. Ella gastó mi dinero para mantener a sus amantes. Cada cena cara, cada regalo de lujo, cada escapada a hoteles de lujo, todo salió de nuestra cuenta conjunta. El dinero que trabajé duro para conseguir, los ahorros que ahorré para un futuro con ella, se estaban utilizando para financiar su prostitución. Mientras trabajaba, mientras estaba enterrada bajo los escombros, mientras me recuperaba en un hospital, Emily desperdiciaba la vida que yo le brindaba a otros hombres. Su frialdad me asustó. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para lo que vino después. En los mensajes que Donna logró recuperar, Emily se rió de mí. Me llamó mogel. Dijo que era un idiota que nunca descubriría nada. Que confiaba demasiado, que era predecible, que nunca tendría el valor de dejarla. Se burlaba de mí ante sus amantes, como si fuera una broma ambulante. Releí esos mensajes decenas de veces, tratando de entender cómo alguien que una vez dijo que me amaba podía sentir tanto desprecio por mí. Pero la respuesta fue simple: Emily nunca me amó. Le encantaba la vida cómoda que le di. Y ahora, sabiendo que era vulnerable, pensé que podía seguir haciendo lo que quisiera sin consecuencias. Fue en ese momento que me di cuenta, simplemente divorciarme no era suficiente. No solo quería salir de esta relación, quería que Emily pagara por cada humillación. Quería que ella sintiera todo lo que me hizo pasar. Cada mentira, cada traición, cada centavo gastado en esos hombres, ella tendría que pagar por todo. Pero para lograrlo necesitaba tener paciencia. No podía dejarle ver que ya lo sabía todo. Ella todavía pensaba que tenía el control de la situación. Pero pronto se daría cuenta de que su mundo estaba a punto de desmoronarse. Luego miré a Donna y le pregunté con una media sonrisa: ¿puedes ayudarme a arruinarle la vida? Ella le devolvió la sonrisa, como si hubiera estado esperando exactamente esa pregunta. Por supuesto, Nathan. Hagamos esto bien. Podría arrojarle la evidencia a la cara a Emily y terminar con todo en ese mismo momento. Podía gritar, exigir explicaciones, poner sobre la mesa todas sus traiciones y salir de escena como un hombre traicionado. Pero eso sería demasiado fácil para ella. Emily necesitaba sentir de primera mano lo que era ser destruida. Entonces, en lugar de actuar por impulso, decidí ser tranquilo y estratégico. Si ella pensara que yo era un mogel sin el coraje de dejarla, me aseguraría de demostrarle lo contrario. Pero antes que nada, necesitaba asegurarme de que ella no saliera con nada de esto. Y eso es exactamente lo que comencé a planear. Lo primero que hice fue vaciar nuestra cuenta conjunta. Tomé cada centavo y lo transferí a una nueva cuenta a mi nombre. ¿Emily gastó mi dinero en otros hombres? Ahora no le quedaría ni un centavo. Luego comencé a prepararme para vender nuestra casa. Afortunadamente, la casa estaba solo a mi nombre, así que no había nada que ella pudiera hacer para detenerlo. Sabía que esto la tomaría por sorpresa. Emily se sentía tan segura en su red de mentiras que nunca se detuvo a pensar que yo podría sacarla de ella. Pero ella lo descubriría de la peor manera posible. Luego cambié todas las contraseñas. Tarjetas de crédito, cuentas de streaming, redes sociales, absolutamente todo. ¿A Emily le encantaba gastar dinero y controlar lo que veía en la televisión? Bueno, ahora ella no vería nada más y no gastaría nada más de mi bolsillo. Pero no pude detenerme ahí. Necesitaba más pruebas, algo que la aplastara por completo cuando llegara el momento adecuado. Entonces instalé cámaras ocultas por toda la casa. Sabía que seguiría trayendo a otros hombres allí y quería que se registraran todos los detalles.
Quería que ella no tuviera forma de negarlo cuando llegara el gran día. Al mismo tiempo, mantuve la fachada de un hombre devastado e ingenuo. Seguí fingiendo que no sabía nada, que seguía siendo el marido devoto y apasionado que ella creía controlar. Las pocas veces que hablamos parecía frágil, abatido, como si la recuperación me estuviera consumiendo. Emily ni siquiera sospechó nada. De hecho, cuanto más vulnerable era yo, más segura parecía ella. Era como ver a un ratón correr hacia una trampa sin siquiera darse cuenta. Y créanme, recién estaba comenzando. Mientras todo esto sucedía, también me aseguré de que su red de apoyo comenzara a desmoronarse. Hablé con sus padres, planteándoles pequeñas dudas sobre el comportamiento de Emily. Me aseguré de mencionar mi condición en el hospital y lo lejos que estaba. No necesitaba decir mucho, solo lo suficiente para asegurarme de que cuando todo saliera a la luz, no se apresurarían a defenderla. También comencé a preparar una denuncia contra Adam Reynolds, su jefe. Si Emily se estuviera divirtiendo con él, me aseguraría de que esa diversión le costara su trabajo. Cada movimiento que hice fue calculado. Cada detalle planeado para que cuando llegara el día, Emily no tuviera a dónde huir. Ella se rió de mí, me llamó tonto, dijo que nunca tendría el valor de dejarla. Bueno, ahora descubriría que yo no solo tenía coraje, sino que también me esforzaría en destruir todo lo que ella había construido a mis espaldas. ¿Y lo mejor? Ella ni siquiera sospechaba lo que estaba a punto de suceder. Por fin ha llegado el gran día. Emily pensó que tenía el control, que su vida continuaría exactamente como estaba, sin consecuencias. Pero ella no sabía que cada paso que di estaba meticulosamente calculado para esta noche. Decidió organizar una cena en casa, invitando amigos y familiares. Tal vez era su manera de reforzar la ilusión de que todo estaba bien, de que ella seguía siendo la esposa perfecta. Lo que no sabía era que esa sería la última noche en la que se sentiría en control de cualquier cosa. Me aseguré de estar presente, sentándome discretamente en un rincón de la habitación, mirándola reír y hablar como si nada hubiera pasado. Por dentro, ya estaba sonriendo. Su fin estaba a punto de comenzar. Esperé el momento perfecto. Todos estaban cómodos, bebiendo, comiendo y hablando. Emily lucía radiante, como si fuera la anfitriona de un evento glamoroso. Pero luego me levanté lentamente, tomé el control remoto y con calma presioné reproducir. De repente, el televisor de la sala gigante se encendió y empezó a mostrar un vídeo. Al principio, a las personas les tomó unos segundos entender lo que estaban viendo. Pero tan pronto como Emily apareció en la pantalla, desnuda, acostada en nuestra cama con Adam, su jefe, el silencio se apoderó de la habitación. El humor cambió instantáneamente. Emily se quedó helada. Sus ojos se abrieron con pura desesperación. El vídeo continuó y luego comenzó otro. Aparecieron mensajes en la pantalla, mensajes que ella envió a sus amantes riéndose de mí, llamándome mogel y diciendo que nunca tendría el coraje de dejarla. El sonido de su voz resonó por toda la habitación, revelando su verdadero rostro a todos los presentes. Fue en ese momento que sus padres entendieron todo. Su madre, pálida, se llevó la mano a la boca en estado de shock. Su padre simplemente se levantó y se fue sin decir una palabra. Los amigos comenzaron a murmurar, mirando a Emily como si fuera un monstruo. Y, en cierto modo, lo fue. Emily entró en pánico. Intentó correr hacia mí y apagar la televisión, pero fui más rápido y le quité el control. Su expresión era una mezcla de horror y súplica. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. Finalmente se dio cuenta de lo que estaba pasando. Se le había caído la máscara. Ya no había más mentiras ni más manipulación. Su juego había terminado. Ella comenzó a llorar desesperadamente, balbuceando alguna patética excusa. Nathan, puedo explicarte. Su voz era solo un susurro desesperado, intentando encontrar una salida donde no la había. La miré y luego sonreí. No una sonrisa de felicidad, sino una sonrisa de fría satisfacción. No es necesario, Emily. Ya todo está solucionado. Esas palabras fueron la frase final. Sabía que no había nada más que pudiera hacer. El daño ya estaba hecho. El desprecio en los rostros de quienes la rodeaban, el disgusto en los ojos de sus propios padres. Emily estaba destruida. Y lo mejor estaba por llegar. Porque esa fue solo la primera parte de su caída. La noche que comenzó con Emily pensando que era la reina de la fiesta terminó con ella acurrucada en el suelo, sollozando, sola. Todos se fueron. Nadie la defendió. No se dijo una palabra a su favor. La verdad era demasiado clara para ignorarla.
Emily no fue una víctima. Ella era la villana. Y ahora, finalmente sintió el sabor amargo de la destrucción que había causado. Pero lo que todavía no sabía era que, al día siguiente, su vida empeoraría aún más. La mañana después del desastre de la cena, Emily todavía no tenía idea del infierno que le esperaba. Probablemente creía que, con tiempo y algunas excusas bien pensadas, podría arreglarlo todo. Pero ella no sabía que yo ya tenía preparado el golpe final. A las 8 de la mañana, cuando todavía estaba en shock por la noche anterior, recibió una visita inesperada, el alguacil. La orden de desalojo estaba en sus manos. La casa donde vivía, donde cometió todas sus traiciones, ya no era suya. Ya había vendido la propiedad y ella tendría que irse inmediatamente. La expresión de horror en su rostro fue algo que nunca olvidaré. Intentó discutir, intentó protestar, pero la realidad era cruel. Ya no había un techo para llamarlo hogar. Todo lo que ella daba por sentado fue arrebatado de un solo golpe. Sin dinero, sin hogar, sin dignidad. Pero la humillación apenas comenzaba. Minutos después, intentó acceder a su banco. Obstruido. Todas las tarjetas canceladas. No hay ni un centavo disponible. ¿El dinero que usó para mantener a sus amantes? Terminó. Me aseguré de vaciar todo antes de que ella siquiera sospechara. Emily, a quien siempre le gustó vivir en el lujo y desperdiciar lo que no era suyo, ahora estaba arruinada. Intentó llamar a sus padres, tal vez pensando que todavía tendría apoyo en casa. Pero estaba equivocado. Su madre respondió en un tono frío y brusco, como si estuviera hablando con un extraño. Y en pocas palabras lo dejó claro: no vuelvas aquí, Emily. Has avergonzado a nuestra familia. Su propia sangre la rechazó. La conmoción era visible en su rostro. Por primera vez, Emily se dio cuenta de que estaba realmente sola. La desesperación comenzó a apoderarse de ella. Sin casa, sin dinero y sin el apoyo de sus padres, no sabía dónde huir. Intentó encontrar refugio con sus amantes. Pero ¿sabes qué pasó? Ninguno de ellos quería tener nada que ver con ella. Ninguno. Los hombres que estaban tan dispuestos a estar con ella mientras ella tenía estabilidad y un hogar cómodo ya no están. Uno por uno, rechazaron sus llamadas. Estaba tan acostumbrada a jugar con los sentimientos de otras personas que nunca se detuvo a pensar que algún día sería desechada como basura. Ahora ella era la pieza inútil del juego. Sin nadie que la ayudara, Emily hizo lo único que podía hacer: dormir en el auto. La mujer que una vez se había burlado de mí, que se había reído a mi costa, ahora estaba reducida a una fugitiva de su propia ruina. Pero lo peor aún estaba por llegar. Su jefe y amante, Adam, recibió un aviso anónimo sobre su relación con Emily en el trabajo. La empresa no toleró este tipo de comportamiento y, tras una rápida investigación, fue despedido. Sin él, Emily también perdió su última conexión financiera. Ahora, sin trabajo, sin casa y sin dinero, estaba al borde del colapso. Intentó demandarme, tal vez pensando que podría sacarme algo. Pero, al igual que el resto de su vida, fracasó. El juez ni siquiera necesitó pensar mucho antes de rechazar la acción. Después de todo, todas las pruebas estaban en su contra. Lo último que intentó hacer fue llamarme. 50 llamadas perdidas. 50 intentos desesperados por localizarme. Pero nunca respondí. Nunca le di la oportunidad de suplicar, de inventar más mentiras. Emily, que siempre pensó que era muy inteligente, que me trataba como a una mogul, ahora estaba reducida a nada. Pero aún no había terminado. Había que asestar un último golpe. Algo que aseguraría que nunca se recuperara por completo. Porque si Emily pensaba que ya había tocado fondo, todavía no tenía idea de lo que se avecinaba. Emily ya estaba en el fondo, pero todavía tenía un último movimiento que hacer. Algo que aseguraría que nunca podría volver a levantarse de la destrucción que causó. Después de todo el sufrimiento por el que había pasado, sabía que simplemente dejarla en la miseria no era suficiente. Quería que ella sintiera el sabor amargo de la traición de la misma manera que ella me hizo sentir a mí. Y luego, 3 meses después de todo, escuché rumores de que Emily estaba tratando de recuperarse. Había comenzado una nueva relación con uno de sus antiguos amantes, un tal Brian. Y tan pronto como escuché ese nombre, supe exactamente lo que tenía que hacer. Con un poco de investigación y la ayuda de Donna, mi detective privada, obtuve la información de contacto de la novia de Brian. Sí, porque Emily no simplemente siguió adelante involucrándose con un chico que ya estaba tomado. La ironía de esto me hizo reír.
Pero en lugar de simplemente ignorarlo, vi la oportunidad perfecta. Reuní todas las pruebas que ya tenía, vídeos, mensajes, fotos, todo. Luego le envié un bonito expediente a su novia. Ni siquiera necesité escribir nada, simplemente adjunté las pruebas y dejé que la verdad hablara por sí sola. Solo bastaron unas horas para que se produjera el caos. El mismo día, Emily fue confrontada por su novio. Él estaba furioso y la llamó mentirosa y destructora de hogares. La relación terminó ahí mismo, frente a varias personas, en un bar. ¿Y lo peor? La exnovia de Brian se aseguró de contarles a todos lo que había hecho Emily. La poca reputación que todavía tenía quedó borrada. En cuestión de días, pasó a ser vista como una mujer sucia, oportunista y sin carácter. Nadie más quería que su nombre se asociara con el de ella. Sus últimos amigos la abandonaron. Sus antiguos amantes, que tal vez todavía podrían ofrecerle algún apoyo, han desaparecido. Sin nadie a su lado, Emily comenzó a debilitarse. Intentó regresar con sus padres por última vez, pero fue rechazada nuevamente. Su padre ni siquiera abrió la puerta. Su madre contestó el teléfono solo para decir que no había más lugar para ella en esa casa. La repudiaron de una vez por todas. Sin dinero, sin amigos, sin familia y sin nadie que la mantuviera, Emily finalmente entendió lo que era estar sola. El destino le devolvió todo lo que me hizo, pero el doble. Y eso fue solo un reflejo de sus propias decisiones. Ninguna de estas consecuencias fue impuesta por mí directamente. Simplemente expuse la verdad y dejé que el mundo decidiera su destino. No sentí pena. Ninguna parte de mí quería acercarse para ayudarla. Emily tuvo todas las oportunidades para ser una persona decente, para ser honesta, para valorar la vida que construimos juntos. Pero eligió el camino de la traición y la humillación. Ahora solo estaba cosechando lo que sembró. Al final, ella se destruyó a sí misma. Solo me aseguré de que todos vieran tus acciones. ¿Y la mejor parte? Ya había seguido adelante. Mi vida era mejor que nunca, mientras ella estaba condenada a una existencia solitaria y miserable. Cuando escuché que vivía con un conocido, saltando de un sofá a otro, comprendí que mi misión estaba cumplida. No porque quisiera verla sufrir, sino porque necesitaba aprender que algunas acciones tienen consecuencias que no se pueden revertir. La vida que alguna vez tuvo Emily ha sido borrada. No solo lo perdió todo, perdió su propia identidad. Y esa fue la verdadera venganza. Una venganza silenciosa, cruel y completamente justa. Con Emily completamente fuera de mi vida, finalmente podía respirar. Fue como si me hubieran quitado un peso de encima y, por primera vez en mucho tiempo, me sentí libre. Pero la libertad no significaba felicidad automática. Todavía había cicatrices, todavía había noches en las que el dolor de la traición me perseguía. Sabía que no podía dejar que eso me definiera, que necesitaba seguir adelante. Entonces me concentré en mí mismo. Regresé a fisioterapia con más determinación, me lancé a trabajar y volví a hacer las cosas que me gustaban. Por primera vez en años, mi vida giraba en torno a mí y no a alguien que no merecía mi amor. Fue durante este proceso de reconstrucción que conocí a Cassandra. Ella era completamente diferente a Emily. Inteligente, decidido y dueño de una fuerte personalidad. Cassandra tenía 28 años y trabajaba como abogada, especializándose en derecho empresarial. Nos conocimos por casualidad, en un evento al que Jason me arrastró para que asistiera. Al principio todavía tenía miedo. Después de todo lo que había pasado, volver a confiar en alguien parecía una idea lejana. Pero Cassandra no era el tipo de mujer que intentaba encajar en lo que querían los demás. Era independiente, exitosa y, sobre todo, veraz. No hubo juegos. No hubo manipulación. Solo una conexión genuina. Cuando se enteró de mi historia, su reacción no se parecía a lo que esperaba. No hubo lástima, ni esa mirada de pobrecita que tanta gente me lanzaba. En cambio, simplemente se cruzó de brazos y dijo, bueno, al menos ahora sabes que no aceptar de nadie. Eso me tomó por sorpresa. Cassandra no me vio como un hombre destrozado, sino como alguien que aprendió y sobrevivió. Ella no quería arreglar nada sobre mí. Y eso es exactamente lo que me hizo querer conocerla mejor. Con el tiempo, nuestras conversaciones se hicieron más frecuentes. Empezamos a salir y, poco a poco, me di cuenta de que algo diferente estaba pasando. Estar con Cassandra era como respirar aire fresco después de años de asfixia. No había duda, no había sensación de caminar sobre cáscaras de huevo. Podría ser yo mismo, sin miedo a ser traicionado o ridiculizado.
De ella aprendí que el amor no debe ser una batalla constante de inseguridades y manipulaciones. El verdadero amor es luz. Y, sobre todo, recíproco. Cuando me di cuenta de que me estaba enamorando otra vez, me asusté. Era difícil confiar, difícil hacer espacio para alguien después de todo. Pero Cassandra nunca intentó apresurar nada. Ella simplemente estaba ahí, a mi lado, sin exigencias. Pasó el tiempo y lo que empezó como una amistad se convirtió en algo mucho más grande. Sabía que había encontrado a alguien especial. Cassandra me mostró que una relación sana no tiene por qué ser un juego de poder. Ella no quería nada de mí más que mi presencia. Y esa fue la mayor prueba de que estaba en el camino correcto. Poco a poco mi pasado dejó de ser una herida abierta y se convirtió en solo una lección aprendida. Finalmente estaba lista para dejar atrás a Emily de verdad. La mejor venganza, al final, no fue verla sufrir, sino ver mi propia vida florecer sin ella. Cassandra me ayudó a darme cuenta de esto. Con ella, el futuro volvía a parecer brillante. Ya tenía todo lo que necesitaba: paz, felicidad y alguien que realmente valiera la pena. Y esta vez supe que no había ninguna traición acechando en las sombras. Fue real. Era verdad. Y fue solo el comienzo. 2 años después, mi vida era completamente diferente. Si alguien me hubiera dicho, el día de mi accidente, que pasaría por un infierno antes de encontrar mi verdadera felicidad, me habría reído. Pero eso es exactamente lo que pasó. Cassandra y yo nos casamos en una ceremonia sencilla pero significativa. No hubo ostentación ni exageración. Solo amigos, familia y mucho amor. A diferencia de mi matrimonio anterior, donde traté desesperadamente de demostrarles a los demás que era feliz, esta vez simplemente lo era. Sin dudas, sin inseguridades. Y, en el día más importante de mi vida, una última sombra de mi pasado intentó reaparecer. Emily se enteró del matrimonio. No sé cómo, pero de alguna manera la información le llegó. Y, como una plaga que se niega a desaparecer, intentó presentarse en la ceremonia. Me enteré más tarde porque, afortunadamente para mí, la seguridad del partido era eficiente. Tan pronto como intentaron impedirle la entrada, empezó a gritar afuera, a llamarme por mi nombre, diciendo que necesitaba hablar conmigo. Como si de alguna manera todo pudiera deshacerse, como si tus lágrimas pudieran borrar los años de traición y sufrimiento que me causaste. Pero la diferencia ahora era que ya no me importaba. Mientras ella rogaba afuera, yo estaba adentro, casándome con la mujer que realmente valía la pena. Si Emily esperaba que su drama me afectara, estaba equivocada. No ordené a nadie que me lo quitaran a la fuerza. No fui allí para confrontarla. Simplemente la ignoré. Porque el mayor castigo que podía recibir era saber que yo no sentía absolutamente nada por ella. Sin odio, sin dolor, sin resentimiento. Solo indiferencia. Y ese fue el verdadero golpe final. Ella quería ser relevante, quería que su presencia aún tuviera algún impacto en mi vida. Pero no fue así. No más. Después de ese patético episodio, nunca volví a saber de Emily. Pero la vida tenía un último regalo que darme. Unos meses después de la boda, Cassandra y yo descubrimos que estábamos esperando un hijo. La noticia me golpeó de una manera indescriptible. Durante mucho tiempo pensé que mi vida había sido destruida. Pensé que nunca tendría una familia real, que estaría atrapada en un ciclo de desconfianza y dolor. Pero en ese momento, sosteniendo la mano de Cassandra y escuchando los latidos de nuestro bebé por primera vez, me di cuenta de que todo lo que había pasado valía la pena. Emily podría haberlo tenido todo. Ella podría haber construido esta vida a mi lado. Ella podría haber sido la madre de mis hijos. Podría haber compartido este momento conmigo. Pero eligió el camino de la mentira, la traición y la destrucción. Y ahora, mientras sostenía a mi hijo en mis brazos por primera vez, mientras sentía la felicidad pura e innegable de ser padre, supe que este era el tipo de final que Emily nunca tendría. Porque la verdadera felicidad no surge de la manipulación, del egoísmo, del juego sucio. La felicidad proviene de la verdad, el respeto, el amor genuino. Y Emily nunca supo qué era eso. Durante los siguientes meses, me dediqué por completo a mi nuevo rol. Seguí trabajando duro, pero cuando llegué a casa me saludó algo que nunca antes había tenido: un verdadero hogar. Un hogar que no se basaba en las apariencias, sino en el amor y la complicidad. Cassandra fue una madre increíble. Fuerte, cariñoso, paciente. Mirarla con nuestro hijo en brazos me hizo darme cuenta de cuánto había cambiado mi vida para mejor. Finalmente tenía algo que valía la pena proteger. Algo real. Cada vez que pienso en lo que pasó,
Me doy cuenta de que, a pesar del dolor, fui bendecida. Pasé por un infierno, pero salí más fuerte. Perdí algo falso para ganar algo verdadero. Emily podría pasar el resto de su vida arrepintiéndose y preguntándose dónde se equivocó. Pero no necesito preguntarme nada. Sé exactamente dónde acerté, dejarlo en el pasado y construir un futuro mejor. Era una tarde cualquiera, de esas que parecen no tener nada de especial. El sol estaba fuerte, las calles estaban concurridas y salí a hacer algunos recados, sin ninguna expectativa de que ese día quedara grabado en mi memoria. Fue a medio camino, entre un café y una llamada de trabajo, que mis ojos captaron una figura familiar. Al principio tardé unos segundos en reconocerlo, pero en cuanto nuestras miradas se encontraron no tuve dudas. Era Amy, la mujer que una vez fue parte de mi vida. Pero algo era diferente. Ya no era Emily, tan segura y radiante, que siempre parecía tener el control de todo. Lo que vi ante mí fue solo una sombra de lo que ella alguna vez fue. Tenía el pelo despeinado, la ropa gastada y los ojos vacíos. Había un peso sobre ella que no había estado ahí antes, como si estuviera cargando el peso de sus propias decisiones. En el momento en que se dio cuenta de quién era yo, su rostro cambió. Primero, un shock. Luego vacilación. Y finalmente, culpa. Vi en sus ojos una silenciosa petición de algo. Quizás comprensión, quizás perdón. Pero no sentí nada. Ni ira, ni resentimiento, nada. Simplemente calma absoluta. Emily ya no era parte de mi vida. Era solo un capítulo cerrado de una historia que ya no me pertenecía. Dudó unos segundos, pero luego cruzó la calle y se detuvo justo frente a mí. Sus ojos brillaban con una mezcla de desesperación y anhelo. Como si quisiera encontrar allí, en mi cara, un pedazo del pasado al que poder aferrarse. Pero ese pasado ya no existía. Nathan, su voz era débil, como si supiera que no quería escucharla. Aún así, continuó, yo fui estúpido. Fui un completo idiota. Respiró hondo y trató de contener las lágrimas. Haría cualquier cosa para arreglar esto. La miré fijamente por un momento. Hubo un momento en que hubiera querido escuchar esas palabras. Quizás hace meses quería que ella se arrepintiera, que sintiera lo que yo sentía. Pero ahora su dolor no significaba nada para mí. Ella no se arrepintió de lo que hizo. Solo lamentó las consecuencias. No me arrepentí de haberme destruido a mí mismo, me arrepentí de haberme destruido juntos. Me di cuenta de que, para Emily, el dolor solo era real cuando afectaba su propia vida. Entonces, sin una pizca de enojo o resentimiento, solo con la certeza de quién ganó, sonreí levemente y dije: Emily, ya has hecho suficiente. Ahora vive con ello. Sin esperar respuesta, sin mirar atrás, simplemente seguí mi camino. Y fue en ese momento que me di cuenta, la venganza definitiva no era verla sufrir. Vi que ya no tenía ningún efecto en mí. Ella se quedó allí, mirándome partir, incapaz de decir nada más. Ese fue el verdadero final. Emily lo perdió todo. Casa, dinero, amigos, familia. Cada parte de su vida se vino abajo, no porque alguien la castigara, sino porque sus propias decisiones la hicieron caer del fondo. Mientras ella se reía de mí a mis espaldas, pensando que nunca enfrentaría consecuencias, la realidad esperaba el momento adecuado para acusarla. Y cargado de intereses. Al final, lo que le quedó fue arrepentimiento. Pero el arrepentimiento tardío no revierte el pasado, y Emily tuvo que enfrentar la única verdad que importaba: destruyó su vida sola. No necesitaba vengarme directamente de ella, todo lo que hice fue exponer la verdad. La vida se encargó del resto. Ella siempre tuvo opciones. Ella podría haber sido fiel. Podría haber sido honesto. Pero prefirió engañarme, utilizarme y reírse de mi confianza como si fuera un juguete para su propio entretenimiento. Emily subestimó mi fuerza, mi capacidad para recuperarme. Pensó que sería destruido, que nunca me recuperaría. Que estaría amargado, solo, esperando una explicación que nunca llegaría. Pero el destino tiene una forma interesante de invertir los papeles, ¿no? Mientras ella vagaba perdida, rechazada por todos, yo estaba al lado de la mujer que de verdad me amaba, construyendo una nueva vida. La verdad es que el peor castigo de Emily no fue perder dinero, amigos o su casa. Fue darse cuenta de que ella no era insustituible. Que seguía adelante, era feliz sin ella. Que todo lo que ella desperdició, alguien más lo valoró. Que su lugar en mi vida nunca fue un trono, sino solo un asiento temporal que ella misma decidió abandonar. ¿Y lo más irónico?
Ella pensó que tenía el control. Que ella me manipuló, que nunca tendría el valor de dejarla. Pero al final fui yo quien tomó las decisiones. Fui yo quien tomó las decisiones que cambiaron todo. Yo fui quien eligió ser libre. Hoy, cuando miro hacia atrás, ya no siento odio. Ya no siento resentimiento. Lo que siento es gratitud. Porque si Emily no me hubiera traicionado, tal vez todavía estaría viviendo una mentira. Quizás nunca habría encontrado a Cassandra, nunca habría formado la increíble familia que tengo ahora. Al final, Emily hizo algo bueno por mí, aunque fuera de la peor manera posible. Ella me liberó. Y usé esa libertad para transformar mi vida en algo mucho mejor. Mientras ella estaba atrapada en las consecuencias de sus propias acciones, yo evolucioné. ¿Qué pasa si Emily está leyendo esto ahora mismo? Bueno, espero que hayas aprendido algo. Pero, sinceramente, no me importa. Porque, mientras ella se revuelca en el arrepentimiento, yo estoy viviendo la mejor etapa de mi vida. Yo gané. Ella se rió de mí una vez, pero ahora soy yo quien se ríe, no porque la vea sufrir, sino porque me doy cuenta de lo insignificante que se ha vuelto para mí. Ella perdió la oportunidad de estar a mi lado cuando todavía había algo que salvar. Ahora no queda nada. Solo recuerdos de un error que nunca volveré a cometer. ¿Y tú? ¿Qué harías tú en el lugar del protagonista? ¿Crees que fue demasiado lejos? ¿O crees que Emily obtuvo lo que se merecía? ¿Alguna vez has pasado por algo similar? Cuéntanos en los comentarios. Y, si te gustó esta historia, no olvides darle me gusta al vídeo, suscribirte al canal y activar las notificaciones para seguir más contenido como este. ¡Hasta la próxima!